Un perro callejero sin nombre, sin dueño y sin historia, entró en los jardines de una universidad en Connecticut un día de verano de 1917 y salió de la Primera Guerra Mundial como el animal más condecorado de todo el conflicto. No era un pastor alemán de raza pura, ni un animal entrenado para la guerra desde cachorro. Era un Boston Terrier rechoncho, de patas cortas y orejas grandes, con una cola tan diminuta que apenas se distinguía del resto del cuerpo. Y sin embargo, ese perro callejero sin origen conocido salvaría la vida de decenas de soldados, capturaría a un espía enemigo con sus propios dientes y marcharía más tarde junto a los presidentes de los Estados Unidos ante multitudes que lo aclamaban. Su nombre era Stubby, y su historia es una de las más extraordinarias que ha dado cualquier guerra en la historia de la humanidad. Era julio de 1917, cuando los hombres del 102º Regimiento de Infantería llegaron al campus de la Universidad de Yale para completar sus maniobras de entrenamiento antes de embarcar hacia Europa. El verano pesaba sobre la ciudad de New Haven con un calor húmedo y persistente. Los soldados practicaban formaciones, aprendían a manejar sus fusiles con precisión y ensayaban los movimientos que pronto tendrían que ejecutar en tierra extranjera. En un frente del que llegaban noticias que helaban la sangre, en medio de ese bullicio marcial, entre filas de uniformes color caqui y botas golpeando el suelo seco del campus, apareció él. Nadie supo de dónde venía exactamente ni cuánto tiempo llevaba merodeando por los jardines. Simplemente estaba allí, trotando entre los soldados con la confianza de quien sabe que pertenece al lugar. Con el hocico pegado al suelo y los ojos atentos y brillantes, siguiendo cada movimiento a su alrededor. Un soldado llamado Robert Conroy fue el primero en agacharse y tenderle la mano. El perro la olió despacio, sin prisa, levantó la vista y mantuvo la mirada fija en el joven durante un instante. Ese fue el comienzo de todo. Conroy empezó a llevarle restos de comida del comedor militar. Pasaba los ratos libres con él, le hablaba, le enseñó a reconocer el toque de silencio y el de Diana, y también le mostró cómo saludar. Levantando la pata derecha a la altura de la cabeza, imitando el saludo de los soldados. El perro aprendió ese truco con una velocidad que dejó boquiabiertos a los demás reclutas, que comenzaron a juntarse alrededor de Conroy solo para ver al animal ejecutar el gesto. Semanas después, el perro ya dormía junto a él en el barracón, y los hombres del regimiento lo habían adoptado como compañero de trinchera antes de haber pisado ninguna. Lo llamaron Stubby, que en inglés significa rechoncho o achaparrado, un apodo que le sentaba perfectamente y que los soldados pronunciaban con un cariño que crecía cada día. Cuando llegó la orden de embarcar hacia Europa, Conroy se enfrentó a la decisión que cualquier soldado con corazón hubiera tenido que tomar. No podía dejar a Stubby atrás. No quería hacerlo. Y así, con la determinación tranquila de quien sabe que comete una infracción, pero no puede evitarla, escondió al perro bajo su abrigo y subió a la embarcación que los llevaría al frente. Stubby iba oculto y quieto, apretado contra el pecho de su soldado, mientras el barco abandonaba el puerto americano y ponía rumbo a Francia.
Pero los perros son difíciles de mantener en silencio durante mucho tiempo, y pronto fue descubierto por el oficial al mando. El hombre se plantó delante de Conroy con el ceño fruncido, los brazos cruzados y la autoridad militar en cada línea de su postura. Stubby lo miró fijamente. Luego levantó la pata derecha y ejecutó el saludo con una precisión impecable, sosteniéndolo durante varios segundos como si hubiera practicado esa situación exacta. El oficial parpadeó, desconcertado. Luego soltó una carcajada que rompió la tensión del momento, y Stubby se quedó a bordo. El 102º Regimiento de Infantería pertenecía a la 26ª División, conocida como la División Yankee, una de las unidades más respetadas del ejército estadounidense en el frente occidental. Cuando llegaron a Francia en el otoño de 1917, el paisaje que los recibió no tenía nada que ver con los campos abiertos y los jardines ordenados de Connecticut. Era un mundo marrón, roto y devastado. Las trincheras serpenteaban durante kilómetros por un suelo convertido en barro permanente por las lluvias y los pies de millones de soldados. Los árboles estaban astillados hasta la raíz o directamente arrancados. El horizonte era una línea irregular de tierra removida y humo lejano. El olor a pólvora, a madera quemada y a muerte impregnaba el aire en todo momento. Los hombres dormían en pozos estrechos excavados en la arcilla, comían cuando podían y escribían cartas a casa que a veces llegaban y a veces no. Y en ese infierno frío y sin forma, Stubby caminaba entre ellos con la misma tranquilidad con la que había merodeado por los jardines de Yale, como si el peligro fuera simplemente otra variación del paisaje. El 5 de febrero de 1918, el regimiento entró en combate en el sector de Chemin-des-Dames, al norte de Soissons. Lo que siguió fue un mes entero bajo fuego enemigo constante, de día y de noche, sin pausas ni descansos que pudieran llamarse tales. Los obuses llegaban con una regularidad siniestra, a veces espaciados y a veces en ráfagas seguidas que hacían temblar el suelo, como si la tierra misma intentara sacudirse algo de encima. Los francotiradores alemanes vigilaban desde posiciones invisibles cualquier movimiento descuidado por encima del parapeto. El frío de febrero en el norte de Francia calaba hasta los huesos de hombres que llevaban semanas sin dormir en una cama. Y Stubby estaba allí, en las trincheras, junto a ellos. No huía ante los estampidos de artillería. No temblaba cuando el suelo vibraba bajo las explosiones más cercanas. Se quedaba quieto, con las orejas tiesas y los ojos abiertos, y los soldados encontraban en esa calma animal una referencia que los ayudaba a sostener la suya propia. Si Stubby no corría, podían aguantar un poco más. Fue en esas trincheras donde el perro desarrolló una habilidad que nadie le había enseñado y que se convertiría en su contribución más valiosa a la supervivencia de sus compañeros. Los alemanes habían comenzado a usar armas químicas con regularidad, el gas mostaza sobre todo. Una sustancia invisible y mortal que se extendía a ras del suelo antes de que ningún ojo humano pudiera detectarla. Para cuando los soldados notaban el olor característico o empezaban a sentir los primeros síntomas, a menudo ya era demasiado tarde para evitar daños graves. El gas mostaza quemaba los pulmones, cegaba los ojos y dejaba a los hombres incapacitados en cuestión de minutos.
era una de las armas más temidas del conflicto y la que más terror infundía entre las tropas aliadas durante los meses de ofensiva alemana. Pero Stabby lo olía antes. Su olfato, incomparablemente más fino que el de cualquier ser humano, captaba la presencia del gas en el aire con suficiente antelación como para hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando lo detectaba, empezaba a ladrar. No un ladrido casual o distraído, sino una insistencia urgente y repetida que los soldados aprendieron a reconocer en los primeros días. Ese ladrido significaba una sola cosa: máscaras de gas, ahora, sin esperar ni un segundo. Los hombres se las ponían con dedos torpes y corazón acelerado, mientras el animal seguía avisando con toda la fuerza de sus pulmones. Gracias a esa alerta temprana, el regimiento pudo protegerse en múltiples ocasiones de ataques químicos que de otra manera habrían diezmado la unidad. Su capacidad olfativa no se limitaba a detectar el gas. Stabby también se convirtió en un buscador sistemático de heridos en tierra de nadie. Ese espacio terrible entre las trincheras enemigas, un terreno sin ley, donde los soldados caídos quedaban atrapados sin poder moverse y sin poder gritar, era el lugar más peligroso del frente para cualquier ser que se aventurara en él. Stabby se adentraba en esa zona sin vacilar. Olía a través del humo denso y del barro que todo lo cubría. Distinguía a los hombres vivos de los muertos con una certeza que los humanos no podían igualar. Y al encontrar a un herido, se quedaba junto a él, ladrando sin parar, o corría de vuelta hacia las trincheras para guiar a los camilleros hasta el lugar exacto. ¿Cuántos hombres sobrevivieron gracias a esa nariz imparable y a esa determinación sin fisuras? No tiene cifra exacta. Pero los testimonios recogidos entre los soldados del 100º no dejan lugar a dudas sobre su importancia en las peores noches del frente. En abril de 1918, durante el asalto a Seicheprey, Stubby pagó el precio de estar siempre en primera línea. Una granada de mano lanzada por soldados alemanes en retirada estalló demasiado cerca. Los fragmentos le alcanzaron en la pata delantera con una fuerza que lo tiró al suelo. La herida era seria y sangraba con abundancia. Tuvo que ser retirado del combate y enviado a la retaguardia para recibir atención médica. Pero incluso en el hospital de campaña, Stubby no permaneció quieto esperando. Caminaba entre las filas de camastros donde yacían los heridos del regimiento, se detenía junto a cada uno de ellos, permitía que las manos vendadas o entablilladas lo acariciaran, y esa presencia cálida y sin exigencias hacía por la moral de los soldados lo que ninguna medicina podía lograr del mismo modo. Los médicos de campaña lo dejaban circular libremente porque comprendían el efecto que producía. Cuando recibió el alta y volvió a las trincheras, lucía 2 bandas de herido en combate, cosidas con cuidado a su pequeño uniforme. Había desarrollado también otra habilidad que completaba su perfil de protector del regimiento. El sonido de un proyectil de artillería tiene una frecuencia que el oído humano capta con retraso, a veces demasiado retraso, para buscar cubierta a tiempo. El oído de Stabby lo percibía antes, con segundos de margen que en un campo de batalla podían ser la diferencia entre ponerse a cubierto o quedar expuesto a la metralla. Cuando el perro se agachaba de pronto,
y buscaba la pared de la trinchera o se pegaba al suelo. Los soldados del 100º habían aprendido que no se preguntaba y no se esperaba. Se hacía lo mismo inmediatamente. Y segundos después llegaba la explosión que confirmaba que Stubby, una vez más, había tenido razón. Esa confianza ciega en los sentidos del animal se fue instalando en el comportamiento del regimiento como un protocolo más, tan natural como la limpieza del fusil o el turno de guardia. La hazaña más legendaria de Stubby llegó durante la ofensiva de Meuse-Argonne, en el otoño de 1918, uno de los mayores y más sangrientos ataques del ejército estadounidense en toda la guerra. Cientos de miles de soldados americanos participaron en esa ofensiva que marcaría el tramo final del conflicto. En plena madrugada, mientras la mayoría de los hombres dormían en sus posiciones, aprovechando un paréntesis en los combates, Stubby detectó una presencia que no encajaba. Un hombre se movía con sigilo excesivo entre las posiciones americanas, con los ojos fijos en los mapas de las trincheras, y una actitud que ningún soldado aliado tendría en esas circunstancias. Stubby no esperó instrucciones ni ladró para avisar primero. Corrió directamente hacia el hombre y le mordió los pantalones con una fuerza y una convicción absolutas. El hombre intentó sacudírselo. Intentó liberarse girando y tirando. Stubby no soltó. Gruñó, clavó más los dientes y mantuvo al intruso completamente inmovilizado hasta que los soldados americanos que acudieron a investigar el escándalo nocturno pusieron sus armas en práctica. El hombre era un espía alemán que había penetrado las líneas para recopilar información sobre las posiciones aliadas. Fue capturado gracias únicamente a un Boston Terrier de patas cortas que había decidido por instinto que ese hombre no debía moverse de allí. Por esa acción, el oficial al mando del 102º Regimiento recomendó el ascenso de Stubby al grado de sargento. El animal pasó a ser, según el reconocimiento del Smithsonian Institution y la tradición del regimiento, el único perro en obtener un rango militar por méritos en combate en la historia de la Primera Guerra Mundial. Las mujeres de Château-Thierry no olvidaron lo que el ejército americano hizo por su ciudad cuando la reconquistaron de manos alemanas. Querían agradecer también al perro que había marchado junto a esos soldados durante 18 meses y 4 ofensivas. Le confeccionaron un abrigo de gamuza cosido a mano con todo el cuidado y el afecto del agradecimiento, y en él fueron colocando una por una las medallas y condecoraciones que Stubby había ganado a lo largo de su servicio. Ese abrigo, con sus metales brillando sobre la gamuza marrón, se convertiría en una de las imágenes más reconocibles del conflicto. Un perro pequeño y rechoncho, cubierto de galones que pesaban más, en conjunto, que el ego de muchos generales. Antes de que terminara la guerra, Stubby volvió a ser herido, esta vez en el pecho y en una pata, durante otro enfrentamiento. Sobrevivió una vez más. Cuando el armisticio llegó el 11 de noviembre de 1918 y los cañones callaron por fin sobre el frente occidental, Robert Conroy hizo las maletas para volver a casa, y Stubby volvió con él, como siempre. Lo que esperaba al sargento Stubby en los Estados Unidos superó todo lo que cualquier perro callejero de Connecticut podría haber imaginado en sus días de merodeo
por el campus de Yale. Se convirtió en una celebridad de primera magnitud, reconocida en todo el país. Desfilaba en los grandes desfiles militares por ciudades y pueblos de costa a costa, a menudo encabezando la columna de marcha, con su abrigo de medallas puesto y el paso firme de quien ha pisado las trincheras de verdad. Las multitudes lo vitoreaban. Los fotógrafos se agolpaban para retratarlo. Los presidentes Woodrow Wilson, Calvin Coolidge y Warren G. Harding lo recibieron personalmente, en ocasiones distintas, en la Casa Blanca y en otros actos oficiales. En 1921, el general John J. Pershing, el comandante supremo de las fuerzas americanas en Europa, le impuso la medalla de oro de la Humane Society of the United States en una ceremonia solemne que quedó inmortalizada en fotografía. Pershing, un hombre acostumbrado a condecorar generales y a dirigir ejércitos de millones de soldados, se agachó ese día frente a un Boston Terrier y le prendió una medalla en el pecho con la misma seriedad con la que habría honrado a cualquier héroe humano. También en 1921, Conroy ingresó en el Georgetown University Law Center para estudiar Derecho, y Stubbe fue con él al campus de Washington. Los estudiantes y profesores de Georgetown lo adoptaron de inmediato como mascota oficial del equipo de fútbol americano de los Georgetown Hoyas. En los descansos de los partidos, Stubbe salía al campo de juego y empujaba el balón de un lado al otro con el hocico, zigzagueando entre las líneas pintadas mientras el público estallaba en aplausos y carcajadas. Aquel perro que había sobrevivido 17 batallas, que había respirado gas de guerra, recibido metralla en 2 ocasiones y capturado a un espía enemigo con sus dientes, entretenía ahora a las gradas de un estadio universitario con la misma naturalidad con la que antes había patrullado las trincheras del norte de Francia. El sargento Stubbe murió mientras dormía el 16 de marzo de 1926. Tenía aproximadamente 9 o 10 años. Se fue con la misma tranquilidad con la que había vivido casi todo lo que se le puso por delante, sin drama ni aspaviento visible, simplemente dejando de respirar en algún momento mientras descansaba. Cuando la noticia se difundió, el New York Times le dedicó un obituario de más de media página. Más extenso, señalaron algunos observadores con una mezcla de asombro y respeto, que el publicado ese mismo año para personajes notables de su época. El artista del Capitolio Charles Ayer Whipple lo retrató en una imagen formal. El mundo, de una manera que pocas veces dedica ese tipo de atención a un animal, lo lloró. Conroy no podía enterrar a Stubbe sin más y dejarlo desaparecer del mundo. En 1956, décadas después de su muerte, donó los restos del perro al Smithsonian Institution de Washington, donde el animal fue disecado y conservado junto a todas sus condecoraciones. Hoy, el sargento Stubbe sigue en el Smithsonian, con su abrigo de gamuza y sus medallas, visible para todos los que quieran verlo. En 2006, durante una ceremonia del Día del Armisticio en el Liberty Memorial de Kansas City, se colocó una placa en su honor, en el Camino de la Memoria, con estas palabras: Sargento Stubbe, un héroe canino de la Primera Guerra Mundial. Un vagabundo valiente. No había nacido para ser soldado.
No conocía las causas por las que peleaban los hombres a su alrededor, ni las fronteras que estaban en disputa, ni los imperios que se desmoronaban bajo el peso de 4 años de destrucción total. No tenía patria que defender, ni órdenes que obedecer. Era solo un perro que un día encontró a un hombre en un jardín universitario de Connecticut y decidió quedarse junto a él sin que nadie se lo pidiera. Esa decisión tan simple, tan instintiva, tan desprovista de ideología o ambición personal, lo llevó a las trincheras más brutales que el mundo había conocido hasta entonces, lo puso frente a armas químicas, metralla y espías enemigos, y lo convirtió en algo que ningún Estado Mayor, ningún manual de estrategia y ningún general hubiera podido planificar ni prever. Un héroe de carne, hueso y 4 patas, condecorado con medallas que todavía brillan hoy, a más de 100 años de distancia, sobre un abrigo de gamuza cosido con gratitud y cuidado por las manos de unas mujeres francesas que nunca lo olvidaron. El sargento Stubby demostró que el valor no siempre viene con uniforme y que el vínculo entre un hombre y su perro puede resistir incluso lo peor que la guerra tiene para ofrecer.